Un saludo muy especial para los que nos escuchan acá en la ciudad de Medellín a través de la emisora La Voz de Jesucristo 1530 AM y también para los que en todo el mundo, sea en regiones cercanas a Colombia, sea en regiones lejanas, siguen nuestra programación a través de la red mundial de comunicaciones, la Internet. Estamos llegando al final del tiempo pascual. Ustedes saben que después del Tríodo Pascual, de la muerte y resurrección del Señor, que se celebra desde la tarde del Jueves Santo hasta hasta el domingo de Pascua, se abren 7 semanas de tiempo pascual. 7 semanas son 49 días. 49 días se cumplen para llegar al día 50, que es Pentecostés, en griego Penteconta, el día 50. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos 5 a 8 y luego del 14 al 17. Dice así: En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad entera se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En la primera parte, amables oyentes, del libro llamado por nosotros Praxis ton Apostolon, Hechos de los Apóstoles, el autor resume o emplea tradiciones recibidas de los grupos o del grupo cristiano original que creció y se desarrolló en Jerusalén. Al autor de los Hechos de los Apóstoles, que es el mismo autor del llamado Tercer Evangelio o Evangelio según Lucas, pues le llegaron estas tradiciones, él pudo disponer de ellas y elaborarlas. Pues bien, los acontecimientos que él cuenta se refieren al primer desarrollo cristiano entre los años 30, cuando murió Jesús, y aproximadamente los años 37, 38, en la primera parte, y luego también ya comienza desde esa primera parte a insinuarse el tema de la segunda parte del libro de los Hechos, que es la actividad apostólica de Pablo. Pablo tiene contacto con los cristianos de Jerusalén y finalmente se forma en el ambiente de la iglesia de Antioquía. Pues bien, aquí cuenta el autor de los Hechos un acontecimiento histórico de evangelización trascendentalmente importante en el cristianismo primitivo. Fíjense, sabemos por el libro de los Hechos que un grupo, como escuchamos el domingo pasado en la primera lectura, un grupo cristiano de habla griega se formó al lado del grupo cristiano de habla aramea. Es evidente que estos cristianos de habla griega tenían, diría yo, un horizonte cultural más amplio y en el fondo más libre, más osado que el de los de habla aramea. Pues bien, precisamente por sus posiciones teológicas frente al judaísmo ancestral, estos cristianos fueron perseguidos. Uno de ellos, el jefe del grupo, llamado Estéfanos, San Esteban, el protomártir, fue, apedreado por otros judíos de habla griega, porque no estaban conformes que Esteban les hubiera dicho lo que les dijo en la propia sinagoga de ellos. Pues bien, debido a que se encendió una persecución contra los cristianos de habla griega, estos tuvieron que huir de Jerusalén. Es lo que podemos nosotros inferir de lo que cuenta el autor de Hechos de los Apóstoles. De ese grupo, de los de habla griega,
era también Felipe, ese que mencionamos ahorita en la lectura. Escuchamos el nombre, Filipos se dice en griego, Filos en griego significa amigo, el verbo filín que es amar, hipos es caballo en griego, hipos, de ahí viene, por ejemplo, ustedes saben, hipódromo, el hipódromo, dromo es del verbo, la raíz griega edramon significa yo corrí, hipódromo es el lugar donde corren los caballos. O también, fíjense esta otra palabra un poco digamos, risible. Hipopótamo, hipos es caballo, hipótamos es río. Un hipopótamo, pues, para los griegos era un caballo de río. Seguramente los griegos conocieron los hipopótamos en el Nilo, ahí abajito de Grecia, al otro lado del Mediterráneo. Pues bien, Filipos, pues, significa nombre griego, que significa amante de los caballos, amante de los caballos. Filipos era este cristiano helenista de habla griega, como su nombre también lo corrobora, que al haber huido de Jerusalén, entonces empezó a regar el evangelio. Del libro de los Hechos cuenta de él una historia que lo pone en contacto con un eunuco de la reina de Etiopía que había venido a peregrinar a Jerusalén. Felipe entonces le explica al eunuco en un precioso episodio que cuenta el libro de los Hechos, le explica después de haber sido invitado a montarse en la carroza donde iba el eunuco, le explica la profecía de Isaías 53, le habla pues del Señor Jesús y luego es bautizado el eunuco por Felipe. Y luego Felipe, como cuenta el texto, llega a Samaria. A Samaria. ¿Qué era Samaria, queridos oyentes? Samaria era la región norte de Judea y sur de Galilea. Podemos decir que la tierra de Palestina, la actual tierra que se llama Palestina, en el norte era, pues en el actual mapa, o en el mapa de la Palestina, al norte queda Galilea, en la mitad queda Samaria y al sur queda Judea. Esa tierra estaba básicamente poblada por judíos, en el norte, en Galilea, y en Judea, en el sur. En cambio, en Samaria, la región central, vivían los samaritanos, que eran, diría yo, los rescoldos del antiguo pueblo de Israel, que había sido destruido por los asirios, mezclado con personas de otra raza que habían traído los asirios a habitar en la región. Por tanto, para los judíos eran prácticamente bastardos estos samaritanos, étnicamente, de punto de vista raza, y también religiosamente los consideraban espurios, en fin, y no tenían buen trato con ellos, hasta que este bendito Felipe se le ocurrió, movido por el Señor, predicar en Samaria. Pues bien, se formó entonces por la actividad de Felipe, uno de los 7 helenistas que llama Lucas en el libro de los Hechos, se formó un grupito cristiano en Samaria. Felipe les administró el bautismo, o se lo hizo administrar, como también lo había hecho con el eunuco que les mencioné antes. Sin embargo, fíjense ustedes, la comunidad cristiana fundada por este helenista en Samaria fue una comunidad cristiana incompleta. Eso lo comprenden los apóstoles en Jerusalén. Lucas es muy agudo al distinguir a estos 7 que eran cabeza del grupo de los cristianos de habla griega. Es muy agudo al distinguir estos 7 de los llamados por Lucas apóstoles. Los apóstoles que para Lucas son los 12. Por eso el texto que escuchamos hoy dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Por tanto, 2 de los apóstoles, y precisamente 2 de los más importantes apóstoles, Pedro y Juan, 2 de la élite, diría yo, del grupito de los 3 privilegiados de Jesús, como cuentan los evangelios, Simón, Pedro y luego los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Aquí pues es Juan el acompañante de Simón Pedro a Samaria, como para corroborar la misión de Felipe, el helenista,
un cristiano de habla griega, compañero de Esteban, el que había muerto en la primera persecución. En fin, llegan pues Pedro y Juan, dos apóstoles, es decir, dos personas de las cuales se podía, que podían acreditar haber sido enviadas por el Señor mismo, por Jesús, por el resucitado, haber tenido, como cuenta Lucas, contacto con el Jesús terreno. Llegan pues Pedro y Juan, y dice Lucas, ellos oraron por los fieles para que recibieran el Espíritu Santo, pues no había bajado sobre ninguno de ellos, solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La presencia de los apóstoles, pues Pedro y Juan, corrobora o confirma con el don del Espíritu Santo la obra evangelizadora de Felipe, uno de los siete helenistas que tuvieron que huir de Jerusalén por la persecución. Este dato, amables oyentes, que escucharemos este domingo en la primera lectura, es paralelo a un dato que también durante el tiempo de Cuaresma leímos del cuarto evangelio, cuando Jesús conversa con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob, mientras que la mujer, después de conversar con Jesús, se va a donde su gente a contarles algo acerca de Jesús, al cual ella ya cree como Mesías. Jesús entonces habla con sus discípulos que le han traído de comer, y entre las cosas que les dice en plena región de Samaria es esta: miren ustedes, les dice a los discípulos, los campos que ya están maduros para la siega, es decir, ya las espigas han sido doradas por la luz del sol, ya el segador puede meter la hoz y recoger la cosecha. Y les dice, en este caso vale aquello de que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los he enviado a ustedes a segar lo que no habéis sudado. Es decir, uno sembró, otro segar. Yo pienso, y en esto me baso en una obra reciente de teología cristiana primitiva, de Klaus Berger, Historia teológica del cristianismo naciente, que el hecho es el mismo, con otras palabras, que el que leímos en el texto de Hechos al comienzo, pues en esta explicación. Ustedes van a cegar lo que otros sudaron. Es decir, fue el helenista Felipe el que fundó la iglesia de la comunidad cristiana de Samaria, y el trabajo de Felipe se le añadió, pues, no como siembra, pero sí como ciega, el trabajo de los apóstoles Pedro y Juan. La segunda lectura de este domingo está tomada de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 a 18. Dice así: Hermanos, glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor, y estad siempre prontos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero con mansedumbre y respeto, y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados, queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo, que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. Este pedacito que acabamos de escuchar aparece en la parte parenética de la primera carta de Pedro. En general, las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, no siempre, pero en general, tienen como dos apartes. Al principio, es la parte llamada doctrinal, es decir, se enseña una doctrina, se expone un pensamiento.
Y la segunda parte se llama parte parenética, parenesis en griego, podría llamarse también paráclisis, significa exhortación, consejo. Aquí está pues la parte parenética, es decir, admonitoria, exhortativa de la carta. La carta primera de Pedro es un eco de la labor misionera y evangelizadora del apóstol en el marco de la misión de la iglesia de Antioquía. Pedro se localizó en Antioquía, probablemente desde que también los cristianos o algunos cristianos de habla aramea fueron perseguidos en Jerusalén y en Judea, y luego prácticamente después de la famosa reunión de los apóstoles en Jerusalén en el año 49, cuando Pedro estaba en Jerusalén junto con los otros apóstoles y con los presbíteros, y vinieron de Antioquía Pablo, Bernabé y Tito para la reunión a tratar el problema de la admisión de los no judíos o los no circuncidados en la iglesia. Pedro, después de esa reunión, también fue a Antioquía. Pues bien, a raíz de una dificultad entre Pedro y Pablo, prácticamente Pedro asume de cuenta propia, como la principal figura de iglesia que era, asume las riendas de la evangelización de los gentiles en la órbita de la iglesia antioquena. La iglesia antioquena fue fundada por los mismos helenistas, fíjense ustedes, a los cuales pertenecía Felipe, el que fundó la iglesia de Samaria, a la cual luego, digamos, se adjuntaron para corroborarla con el don del Espíritu Santo, como escuchamos ahora, los apóstoles de Jerusalén, Pedro y Juan. Pues bien, los helenistas fundaron Antioquía, Pedro llegó allí, como había llegado con Juan a Samaria, y actuó allí. Pues bien, les decía yo, esta carta es como un eco de esa misión petrina. Noten aquí los imperativos de la parenesis, es decir, de la exhortación, de la admonición. Glorificad, fíjense, es un imperativo. Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor. Luego otro imperativo, estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Esos son los imperativos. Hay diferentes, para recordarles un poco la gramática. Hoy en día la gramática es una de las grandes ausencias en la formación que recibe nuestra juventud en el idioma español. Lastimosamente, el estudio concienzudo de la gramática se ha perdido mucho. Por eso a la mayor parte de nuestra juventud le da tanta dificultad a aprender bien otro idioma que no sea el castellano. El castellano lo hablamos o creemos hablarlo bien porque desde la cuna se nos metió en el cerebro. Pero cuando uno, sin comprender bien la propia gramática del idioma que habla, quiere aprender correctamente otro, necesita en alguna forma bases gramaticales, porque si no todo simplemente se asimilaría en la memoria, y a veces la memoria, como los idiomas tienen tantos saltos y tantas excepciones, a veces la memoria no alcanza a ayudarlo a uno a hablar del todo correctamente. Pues bien, aquí está uno de los modos verbales. Modos verbales, el indicativo, el subjuntivo, el infinitivo, el participio. Aquí tenemos otro modo, el imperativo. Se usa para dar órdenes. Glorificad en vuestros corazones a Dios y estad siempre prontos a dar razón de vuestra esperanza. Ahí están pues las órdenes o las admoniciones o exhortaciones que da el apóstol. Noten la segunda, estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza. Es una frase que a mí pues me conmueve. Un cristiano debe dar razón de su esperanza, es decir, manifestarse como creyente y explicarle a otros por qué lo es. Eso es lo que aquí el apóstol llama dar razón de vuestra esperanza. En el ambiente, digamos, del mundo helenista de la época, donde algunos cristianos que venían del paganismo se hicieron cristianos, ellos seguían su contacto con sus antiguas amistades, su familia, y les preguntaban, ¿usted por qué entró a ese grupo? ¿Usted por qué entró a esa secta? ¿Usted por qué se hizo cristiano? Esa es la respuesta que deben dar, o que el apóstol insinúa en los labios de ellos, es dar razón de vuestra esperanza. Precisamente yo me metí de cristiano porque tengo una esperanza, una ilusión muy grande en Dios.
Esa es la cosa, porque finalmente la fe cristiana me responde a mí de mis profundas inquietudes, de mi apertura, de mi necesidad perentoria de lo divino. Eso es entonces dar razón de la esperanza. ¿Y cómo lo deben hacer, amables oyentes? Dice aquí el apóstol, dice, con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran de vuestra buena conducta en Cristo. Con mansedumbre y respeto y en buena conciencia. 3 características. Es decir, uno, cuando le preguntan por qué es cristiano, no debe de inmediato armar pelea. Aun cuando, por ejemplo, quieran criticarle su opción cristiana, uno debe recibir las críticas y responder con mansedumbre y respeto, es decir, respetar al interlocutor, aunque el interlocutor a menudo no lo respete a uno. Y, fíjense, y esto es muy importante, y responderle en buena conciencia, es decir, que la respuesta de uno a las preguntas del otro, ¿por qué usted se hizo cristiano?, realmente tenga en cuenta o proceda de buena conciencia, es decir, exprese convicciones profundas. Uno no convence a nadie si no está convencido. Si uno en la razón que da de su propia fe transmite más bien dudas y vacilaciones, entonces difícilmente puede penetrar las barreras de un corazón inquieto. Lo que sigue diciendo aquí el apóstol lo hace pensar a uno de que esta carta se sitúa ya en una época en que la actividad apostólica de Pedro se había extendido por todo el ámbito de la iglesia de Antioquía y que ya, diría yo, estaban surgiendo algunos nubarrones de mal presagio en la actitud de las autoridades romanas frente a los cristianos. Por eso, cuando les recomienda a los cristianos que den razón de su esperanza, con mansedumbre, con respeto y en buena conciencia, el apóstol les dice que así tienen que afrontar precisamente aquellas personas que los calumnian, en aquello mismo en que sois calumniados. Ellos queden confundidos, ellos que denigran de vuestra fe, de vuestra buena conducta en Cristo, es decir, a los cristianos los acusaban de muchas cosas. Algunos, llegaban a pensar que las reuniones cristianas, que eran reservadas, se prestaban a abusos. Quizá por eso, fíjense, las cuestiones referentes a la Eucaristía, por ejemplo, no eran, divulgadas, se guardaba una cierta reserva en lenguaje. Se llama arcano, una disciplina del arcano, es decir, los cristianos mantenían ocultas ciertas cosas porque podían ser mal interpretadas por la sociedad helenista de su tiempo, comer su carne, beber su sangre. Imagínense ustedes cómo sonaría eso en los oídos de personas no cristianas. Por eso denigraban de ellos. Y de ahí que la respuesta que ellos dieran a las preguntas que les hacían debía ser con dar razón de la esperanza, con mansedumbre, respeto y buena conciencia. Estaban amenazados, eran en alguna forma arrinconados. Más adelante hubo ya persecuciones abiertas. Y por eso termina así el autor, que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Los cristianos, precisamente, para mantener su fe y poder dar razón de su esperanza, con respeto, con buena conciencia y con mansedumbre, deben estar dispuestos a padecer. No porque como malhechores los persigan y los encarcelen, o hasta los maten, sino porque, haciendo el bien, son mal interpretados, mal entendidos y perseguidos.
Ya el domingo pasado, el quinto domingo de Pascua, amables oyentes, tomamos los textos evangélicos del llamado discurso o sermón de despedida de Jesús, que está contenido en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del cuarto evangelio. También pues el de este domingo está tomado de allí. El domingo pasado leímos un pedacito del capítulo 14. Hoy el pedacito que toca leer también proviene de ese mismo capítulo, pero se centra dentro de ese capítulo en el tema de la promesa que Jesús hace a los suyos en la despedida del don del Espíritu, del don del Espíritu de la verdad, como lo llama aquí el autor, Topneumatis Alitias, el Espíritu de la verdad, o también el Paráclito, o Paráclitos. Lo vamos a explicar enseguida. Juan 14, 15 a 21. Durante la cena de despedida dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y también lo amaré yo, y me revelaré a él. En la explicación del pedacito de el sermón de despedida que tocó explicar el domingo pasado, les decía yo que el ambiente que supone el evangelista de los discípulos de Jesús es de tristeza, de inquietud, de ansiedad. Jesús se va. Él le repite una y otra vez: me voy. Y trata de consolarlos: me voy, porque quiero prepararles a ustedes en la casa de mi Padre, que tiene muchas habitaciones, un lugar. Y cuando lo tenga preparado, volveré y os llevaré conmigo. Esa es pues la seguridad que quiere darles Jesús. Sin embargo, la experiencia que ellos hacen es que ya Jesús en persona, en presencia visible, no está con ellos. En esas condiciones tendrá que vivir desde el comienzo la iglesia. Así vivieron después de la muerte de Jesús sus discípulos. Así vivimos, digámoslo así, continuamente los cristianos. No está con nosotros. Pues bien, para esa época en que Él ya no está con nosotros, Jesús entonces les hace una promesa. Les hace una promesa. Ellos deben permanecer en el amor de Él, amarlos a Él como Él los ha amado. En otro punto del sermón explica Jesús este tema, pero por ahora lo supone y simplemente dice: si ustedes permanecen en mi amor, es decir, si ustedes digamos, me dan campo a mí en el corazón de ustedes, yo le pediría al Padre que os dé otro defensor que esté con vosotros, el Espíritu de la verdad. Otro defensor. Jesús pues se va al Padre. En la casa de Él están las habitaciones que Él va a prepararnos. Se va pues, y junto al Padre, Jesús va a formular una petición por nosotros. Esta intercesión de Jesús en la casa del Padre, del Jesús celestial por nosotros, es un tema, digamos, muy cotizado de la más primitiva cristología. Algunos autores, por ejemplo Klaus Berger, que les mencioné ahora, pone, digámoslo así, el desarrollo de esta concepción cristológica del carácter soteriológico, es decir, de la actividad salvífica de Jesús, basada en su resurrección y no primordialmente en su muerte.
Más adelante también la muerte de Jesús fue interpretada en este sentido. En fin, yo no quiero entrar acá en estas disquisiciones del desarrollo de la teología cristiana primitiva. Solamente atengámonos al texto. En el cielo, pues, está Jesús que se va. Y en el cielo Jesús intercede por nosotros. Intercede por nosotros ante el Padre. Eso lo dice, por ejemplo, Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Lo dice. Él intercede por nosotros ante Dios. Se comporta por nosotros entonces, o con Dios para nosotros como un abogado. Un abogado defensor. Es la palabra que emplea aquí el autor del cuarto evangelio, para que os dé otro defensor. Aquí en esta traducción emplean la palabra defensor. En el texto griego del cuarto evangelio está paráclitos, paráclitos, paráclitos. Escuchen, paráclito decimos en castellano. Casi nadie en nuestro idioma sabe qué significa eso. Uno tiene que conocer la etimología de la palabra para poder precisar el significado. Klitos, klitos, es el verbo kalin en griego. Kalin, que significa llamar, y para significa al lado de. Por tanto, cuando uno llama a otro para que esté al lado de uno y lo asista, uno se consigue un paráclito, es decir, un abogado defensor, alguien que lo acompañe, que salga por uno, sobre todo en un foro judicial, delante pues del trono de Dios. Fíjense ustedes, donde está Dios, Jesucristo está al lado, no como un fiscal para acusar. La función de fiscal acusador era en el Antiguo Testamento Satán. Ahora tenemos un paráclito que es el Espíritu, que es Jesús, que está al lado de Dios y que intercede por nosotros. Y por eso en la primera carta de Juan, amables oyentes, se dice que todos somos pecadores, pero que tenemos un defensor, un paráclito ante el Padre, Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. Porque eso lo dice la primera carta de Juan, que tenemos en Jesús un paráclito ante el Padre que intercede por nosotros para que nos perdone Dios los pecados de cada día. Fíjense ustedes, por eso aquí Jesús en el sermón de la última cena habla de otro paráclito. Fíjense, está la palabra otro paráclito. Son por tanto dos paráclitos los que tenemos. Uno en el cielo junto al trono de Dios, que es Jesús, y otro que tenemos aquí en la tierra. Otro que tenemos aquí en la tierra que Jesús nos da o nos promete antes de irse. Les vuelvo a leer para que tomen la idea. Yo le pediré al Padre que es de otro defensor, parácliton, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Tenemos pues un abogado defensor en el cielo que habla por nosotros ante Dios, y tenemos un defensor en la tierra, y lo llama aquí también paráclito, el otro paráclito, y lo llama to pneuma tis alithías, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad, ¿por qué lo llama así? El Espíritu de la verdad, porque Él es el que, más adelante lo explicará Jesús en este mismo sermón, es el que, diría yo, renueva o suscita en la conciencia de los cristianos el conocimiento de la verdad de la revelación en Cristo. Es decir, que le hace comprender a la Iglesia las implicaciones del hecho de Jesús, del hecho de Jesucristo. Esa es la verdad, la revelación que Dios nos hace en su Hijo Jesucristo. El Espíritu de la verdad permite o logra que nosotros los cristianos ahondemos en el significado de Jesucristo hasta el punto de que podamos captar las implicaciones de esa verdad en las nuevas y diferentes circunstancias de la vida. Tenemos pues acá, eso promete Jesús, otro paráclito, to pneuma tis alithías, el Espíritu de la verdad. Y aquí, amables oyentes, podemos percibir, diría yo, el ambiente íntimo que supone el cuarto evangelio. Es diferente a los sinópticos. En los sinópticos Jesús habla ante la gente y ante sus discípulos. Cuando Jesús habla ante la gente, el mensaje es abierto, es un eco de la predicación del Jesús terreno. Cuando habla a sus discípulos, Jesús ya empieza a tocar temas
diría yo, que aluden a lo que luego será la comunidad cristiana. Pero en el cuarto evangelio, amables oyentes, el lenguaje de Jesús es un lenguaje íntimo para la iglesia, es un lenguaje íntimo para los suyos. Fíjense lo que dice acá Jesús en la cena de despedida a ese grupo selecto donde están los discípulos de Jesús, ellos mismos, y donde también somos pensados nosotros, los que por la palabra de ellos creeremos o que hemos creído en Jesús. El mundo, dice acá, que es lo contrario, el mundo es el ámbito general de esta humanidad, en cuanto contrapuesto al ámbito, digamos, especial de nosotros los cristianos. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Al Espíritu de la verdad el mundo no lo puede recibir, no lo ve ni lo conoce, el mundo es el mundo. Esa realidad, digámoslo así, en las antípodas de Dios, a esa realidad no tiene acceso, según el cuarto evangelio, el Espíritu. El Espíritu tiene acceso a este ámbito especial de los creyentes en Jesús. Nosotros lo conocemos y por eso lo podemos recibir. Precisamente por eso nosotros somos, digámoslo así, el punto de toque de la realidad divina del Espíritu para el mundo. No es desde el mundo a nosotros, sino de nosotros hacia el mundo. Jocosmos es la expresión joánica para distinguir, diría yo, lo exterior del núcleo íntimo de los discípulos de Jesús, que somos nosotros, la comunidad cristiana. El mundo pues no lo ve ni conoce al Espíritu de la verdad, por eso no lo puede recibir. Un cierto dejo nostálgico se nota en estas palabras de Jesús. Yo pienso que a pesar de que estos capítulos joánicos son una profunda elaboración literaria y teológica del evangelista, sin embargo, tienen en sí un eco de la experiencia original del grupo cristiano, el que derivó de la actuación misma de Jesús. Ese grupo, después de la muerte y resurrección de Jesús, digamos, sintió ausencia. No os dejaré desamparados, dice aquí Jesús. No perdáis la calma. Habíamos leído en el pedacito que tocó el domingo pasado. No perdáis la calma. Creed en Dios, creed también en mí. Solamente si creemos en Él, podemos creer en Dios. Esa es la convicción cristiana. No os dejaré desamparados. En alguna forma, pues, el cristiano, en la ausencia de Jesús, se siente desamparado, se siente solo, se siente huérfano. Por eso Jesús les advierte esa experiencia de soledad, de no saber finalmente si, pues, quién está al lado de uno. Esa experiencia, pienso yo, la tuvieron los cristianos desde el comienzo. No os dejaré desamparados, volverá. Jesús volverá. Y fíjense la forma como se habla acá del regreso. En el cristianismo naciente, fíjense, Jesús tomó el tema apocalíptico de la venida del Hijo del Hombre y él mismo, esa es mi manera de pensar, insinuó que en el Hijo del Hombre que esperaba el judaísmo apocalíptico, él mismo sería el sujeto que vendría. Y de esa manera el cristianismo se abrió desde la predicación y actividad de Jesús al horizonte de los acontecimientos finales, el fin del mundo, la venida del Hijo del Hombre, diría yo, la realización plena del reino de Dios. Son temas de la escatología del judaísmo jasídico y luego también de Jesús. Pero aquí, fíjense ustedes, y esto es muy hermoso y muy profundo en la meditación del cuarto evangelista, aquí Jesús dice, volveré. Y cuando se dice volveré, fíjense, ya no es, diría yo, en ese sentido
diríamos, exclusivo de la venida del Hijo del Hombre al final de los tiempos, aquella a la cual se referían los cristianos de habla aramea cuando pronunciaban la oración en arameo, Maranatha, Señor nuestro, ven, sino que ya en la venida del resucitado a los suyos, en esas experiencias pascuales, en el cuarto evangelista, o según el cuarto evangelista, ya se da como un anticipo, un preludio, una aurora, una luz que prácticamente, diría yo, constituye una anticipación, una prolempsis, diríamos en griego, una anticipación de las realidades escatológicas. Esto lo explica un profundo exégeta y teólogo anglicano, se llama Dodd, el apellido es Dodd, en un libro que se llama The Interpretation of the Fourth Gospel, la interpretación del cuarto evangelio. En la jerga teológica común se llama eso escatología realizada, es decir, lo que esperamos en el futuro en alguna forma toma ya cuerpo en el presente. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Volveré. Y en este volveré, pues, se miran en un mismo horizonte la venida del resucitado a los suyos y la venida del Hijo del Hombre al final de los tiempos. En un mismo horizonte, digamos, encuadra el evangelista la venida del Señor. El mundo no lo sabe. Nosotros los íntimos de Jesús lo sabemos. El mundo no lo verá, pero nosotros lo veremos. Los discípulos lo vieron, lo sintieron junto a sí. Dios llenó su conciencia de la íntima convicción de la vida del Señor. Yo vivo y también vosotros viviréis. Y termina así. El que acepta, entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. Yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. La formulación joánica de la relación entre el Padre y el Hijo, que en alguna forma pues le da al monoteísmo de la fe de Israel una impronta cristiana, digamos, que no podemos nosotros, o de la que no podemos prescindir, es esta: yo en mi Padre en mí. Es decir, el Padre y el Hijo tienen que ser vistos en cierta unidad. Yo en mi Padre, el Padre en mí. Para la fe judía tradicional, escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheka, el Señor, pues tu Dios, Adonai Echad, es un único Señor, único. Pues bien, en la forma cristiana del cuarto evangelio es el Padre en mí, yo en el Padre. El Padre en mí, yo en el Padre. Cuando venga el Señor y nos llenemos de la convicción de su vida y de que vivimos en Él, entonces, fíjense, podemos comprender, como dice aquí el texto, que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. Yo con mi Padre, porque el Padre está también en mí. Vosotros conmigo y yo con vosotros. Es la unidad maravillosa del cumplimiento del designio de Dios. Fíjense, aquí está la forma joánica, es decir, propio del cuarto evangelio, de aquello que en terminología y en horizonte apocalíptico dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que cuando se cumpla pues el plan divino, también el Hijo entregará su reino al Padre para que Dios sea todo en todos. El horizonte paulino es de la apocalíptica del judaísmo y es universal. El horizonte joánico es eclesial. Los suyos, los de Jesús con Él, íntimamente, y porque están con Él, están con Dios.